LJV entró en la sala de reuniones con la presidenta en ese momento. Quedé atónito. Esa mujer era mi ex esposa. Hace 3 años. Por su primer amor. Pisoteo mi sinceridad incontables veces. Traicionando nuestro amor. En este preciso instante. Frunció ligeramente el ceño. Y me miró fijamente. El experimentado JV. Al ver la expresión de Liu Ruyan, entendió de inmediato que teníamos problemas entre nosotros. Dirigió su mirada hacia mí. Y al instante dijo, Xiao Zhou y yo somos los responsables del proyecto. He Qiang, ordena la sala de reuniones y sal de aquí. El jefe me hacía señas desesperadamente. No hace falta, este proyecto tiene que ser negociado con He Qiang y conmigo. Si el ser, su cambia de persona, entonces no hay trato. Después de que Liu Ruyan terminó de hablar, todos se quedaron en shock. Señorita Liu, esto, está bien. He Qiang, habla bien con la serta. Liu, el jefe se fue con todos. En la sala de reuniones solo quedamos Liu Ruyan y yo. Sus ojos estaban ligeramente rojos. Con voz entrecortada, me preguntó, estos 2 años, ¿a dónde te fuiste? ¿Por qué no respondiste a mis mensajes? Los recuerdos me invadieron como una marea. Los dolorosos recuerdos volvieron a mi mente. Pero ya no tenía esa histeria de antes. Simplemente respondí con calma, por favor, tome asiento, serta. Liu, le expliqué sobre el proyecto. Al ver mi expresión indiferente, Liu Ruyan parecía aturdida. Escuchó lo que dije durante un rato. Y finalmente respondió, mientras tú estés a cargo del proyecto, firmaré. Asentí ligeramente. Eso podría ser un poco complicado. Liu Ruyan levantó las cejas. Llamó al jefe para que entrara. El jefe, lleno de alegría, aceptó de inmediato. Después de despedir a Liu Ruyan, me quedé sentado en la silla, perdido en mis pensamientos. En estos 2 años, siempre me recordaba a mí mismo. No te lamentes por lo que pasó. No vale la pena. Pero cuanto más intentaba consolarme, más claros eran los recuerdos del pasado, atormentándome sin cesar. Finalmente superé esa sombra, pero nunca imaginé que después de solo 2 años, volvería a encontrarme con Liu Ruyan. Estuve casado con Liu Ruyan durante 5 años. Desde el uniforme escolar hasta el vestido de novia. Pero en nuestro 5º aniversario, gastó una fortuna para adquirir una reliquia nacional perdida. El B de Dragon y Phoenix. Y luego lo donó al Museo Nacional. Bajo el nombre de su primer amor, Gu Beichen. En la entrevista, miró a Gu Beichen con nostalgia, con ojos llenos de afecto. Este B de Dragon y Phoenix fue el regalo de cumpleaños de Beichen. Después de discutirlo, decidió donarlo al Museo Nacional sin costo alguno. Esperamos que todas las reliquias nacionales perdidas regresen a casa, al lado de sus seres queridos. El video de la entrevista se viralizó, causando furor en internet. El amor de Liu Ruyan por Gu Beichen se hizo evidente para todos. Todos lo sabían, los internautas elogiaron su romance. Incluso sus amigos me enviaron mensajes sarcásticos. He Qiang, tu esposa está enamorada. Felicidades. Después de responder con un simple, gracias. Mire los comentarios del video de la entrevista. Eran todos elogios. Así es el amor de una presidenta. Así que los esposos adorables existen. Me encanta. Amor de infancia más primer amor. Buff completo, negue con la cabeza, esbozando una amarga sonrisa. Silenciosamente comí la cena que había preparado durante todo el día. Guardé las flores nuevamente, las peonías frescas y radiantes. Habían legado esta mañana por transporte aéreo. Eran sus favoritas. Y ahora, mirando a mi alrededor, toda la decoración parecía burlarse de mí en silencio. En nuestro 5º aniversario, fue ella quien insistió en que me preparara con anticipación. Esperé, hasta ahora, resultó ser solo una excusa para apartarme. En el video, su rostro estaba lleno de ternura, mirando a Gu Beichen con una dulzura infinita. Pero conmigo, siempre tenía esa expresión fría como el hielo. En ese momento, realmente mi chance, era como si mi última bocanada de aire finalmente se hubiera ido. El peso en mi corazón finalmente cayó. Antes pensaba que era solo su personalidad, que no le gustaba sonreír. Ahora lo entiendo, eso no era cierto. Simplemente, yo no era la persona indicada. Nuestro amor, ya, no era más que una ilusión. Al final, fui yo quien lo creyó. Creo que es hora de cortar todo esto. Dejar de torturarme. Marqué su número. ¿Dónde estás? Aunque podía escuchar claramente el ruido de fondo, donde se oían las risas de Gu Beichen. Ella seguía hablando con una calma absoluta. Su tono tan frío como siempre. Trabajando horas extra. Ni siquiera se molestaba en inventar una mentira mayor. Las risas se desvanecieron. Parecía haberse movido a un lugar más tranquilo, para que la mentira pareciera más creíble. Liu Ruyan, estoy cansado. Divorciémonos. Tal vez fue mi tono firme lo que la dejó atónita. Guardo silencio por un momento. De repente estaló de ira. He Qiang, ¿estás loco? ¿Qué tonterías estás diciendo ahora? Si estás enfermo, ve a tratarte. No me molestes más, le respondí. Te enviaré el acuerdo de divorcio.
Solo firma, después de decir eso, colgué el teléfono de inmediato. Ignoré la furia del Urian ese día. Miré a mi alrededor, un lugar tan familiar como extraño. En este lugar, alguna vez coquín y la fe para ella. Secue su cabello y la fe sus pies. Le di masajes para aliviar su estrés. La consol innumerables veces, aliviando sus preocupaciones. 5 años de matrimonio, me hicieron comprender, que no importa cuánto haga, cuán bien lo haga, todo es en vano. Yo no soy la persona en su corazón. Para esa persona, todo está bien. Pero para mí, solo soy un sustituto en su ausencia. Algo para pasar el tiempo. Mejor que nada, tomé todas mis pertenencias. YDJ el lugar que alguna vez consideré mi hogar. Volví a mi apartamento de soltero. Aunque no era tan grande como su villa, me sentí completamente tranquilo. Contact a un abogado, para discutir los detalles del divorcio. El abogado fue muy profesional. Y me sugirió varias opciones para garantizar un divorcio fluido. Después de 2 días de descanso, al mediodía del tercer día, una llamada del Urian me despertó. Kiang, ¿dónde estás? ¿Crees que es divertido jugar al tira y afloja? Vuelve ya mismo, ya compré los regalos. Como siempre, mi reclamo, echando la culpa, siempre tenía una actitud autoritaria. Nunca pensaba en mí, ni siquiera se ponía en mi lugar. Somos pareja, somos uno, pero en sus ojos, yo no existía. En su corazón, tampoco. Hubo una vez, en la que colapsé en el trabajo de agotamiento. Mientras tanto, el gato callejero que Gubeichen había adoptado, vomitó una bola de pelo. Y ella estaba preocupada y asustada. Pasó junto a mí mientras yacía inconsciente. Y condujo más de 400 kilómetros para verlo. Incluso mis compañeros, con quienes no tenía una buena relación, se preocuparon por mí, llamaron a una ambulancia, y me llevaron al hospital. Cuando desperté, la primera persona que vi, fue un compañero con quien siempre discutía. Incluso alguien con quien tenía malas relaciones. Estuvo dispuesto a ayudarme, a pagar mis cuentas, y a comunicarse con los médicos. Y mi esposa, pasó junto a mí y ni siquiera se molestó en llevarme al hospital. Y una sola palabra de preocupación. Claro que me sentí mal. Le pregunté si realmente me tenía en su corazón. Y su respuesta fue igual que antes. Vas a hacer un drama por algo tan insignificante. ¿No te depositaron ya el dinero del seguro laboral? Siempre me amenazaba con el divorcio. No me atrevía a responder. En aquel entonces, yo la amaba profundamente. No podía perderla, no podía estar sin ella. Pero los momentos de ella con Gubeichen, seguían grabados en mi mente, marcados en mi memoria, para evitar que Urian me dejara. Solo podía engañarme a mí mismo. Cada noche me decía, todo lo que dais es verdad. Ella y Gubeichen son solo buenos amigos. Son inocentes. Ella me ama, y así. Viví en un mundo de mentiras que creí para mí mismo. Mientras ella seguía estando por encima de todo, ella siempre me daba órdenes. Y yo, sin saberlo, era un tonto que la complacía. Pero ahora, ya no quiero engañarme más. Había quedado con mis compañeros para cenar juntos. Después del trabajo, nos dirigimos en grupo al restaurante. Justo al salir del ascensor con mis compañeros, vi a Urian parada en el vestíbulo. Bajo la luz del candelabro de cristal, su vestido rojo, la hacía lucir fría y majestuosa. Sus ojos fríos me miraban fijamente. En el pasado, esto me habría llenado de alegría. Tener una esposa tan hermosa era una bendición inmensa. Pero ahora, mi corazón no reaccionaba mucho. Más bien, viendo esta escena, me invadieron otros sentimientos. Esa mirada fría estaba llena de frialdad, como si le debiera 8 millones. Fría e implacable. De repente me di cuenta, ella siempre me había mirado así. Solo que antes, el amor me había cegado. Elegí no verlo, pero ahora, lo veía claramente. Aceleré el paso, tirando de mis compañeros para atravesar el vestíbulo. Detrás de mí, el sonido de tachones resonaba. En el siguiente segundo, Urian me detuvo. Con arrogancia dijo, la reunión de esta noche, tú me lo prometiste. Me quedé sorprendido. De hecho, parecía que se lo había prometido antes. Quería rechazarla, pero recordó lo que el abogado me había dicho. Me había advertido, si ella ignora el acuerdo de divorcio ahora, es mejor no irritarla para facilitar el proceso. Si se aferra al asunto, puede causar problemas innecesarios. Si vas a provocarla, elige el momento adecuado. Está bien. Subí a su coche, mirando el paisaje que cambiaba fuera de la ventana. De repente pregunté, ¿por qué decidiste usar ese vestido? Hoy es el cumpleaños de Beichen. ¿Te gusta el color rojo? Después de decir eso, de repente guardó silencio. Me miró por un momento, pero notó que yo solo miraba por la ventana. Tras un rato, intentó explicar. No pienses demasiado, solo creo que este vestido es bastante formal. Es adecuado para esta ocasión. Aja, no quise discutir con ella. Tal vez ni siquiera recordaba que ese vestido rojo fue un regalo mío. Nunca lo usó para mí. Ni siquiera lo probó delante de mí. Su excusa era que era demasiado revelador. Y que el color rojo era demasiado llamativo. Que no era adecuado para ella.
Sin embargo, en su momento, ela misma me dijo que le gustaba el color rojo. Resulta que el verdadero motivo era que a Gu Beichen le gustaba el rojo. Por eso, sacó este vestido específicamente para usarlo en la fiesta de cumpleaños de Gu Beichen. Nunca le importé, por eso me daba excusas. Pero a Gu Beichen sí le importaba. Por eso se arreglaba cuidadosamente, usando el regalo que elegais para agradar a otra persona. Si recordará que este vestido fue un regalo mío, probablemente lo despreciaría y no lo usaría. Una mujer se arregla para Queen Ama. Los antiguos no me enganaron. Ella es una flor hermosa, pero no florece para mí. Al final, es la diferencia entre amar y no amar. En este momento, se hace evidente. El coche se detuvo frente a un hotel. Un camarero nos guió a una sala privada. Vi a Gu Beichen rodeado de personas riendo y charlando. Estaba en el centro de atención. Lleno de confianza. Cuando vio a Liu Ruyan tomada de mi brazo, no despreció en su rostro. Finalmente legaron. Siéntense, por favor. Mientras decía esto, Gu Beichen rápidamente apartó a Liu Ruyan de mi lado. Y la llevó a sentarse junto a él. Los demás, al verlo, se apresuraron a tomar asiento, llenando todos los lugares junto a ellos. Luego, todos me miraron con burla. Sus ojos llenos de sarcasmo. Casi todos los presentes eran amigos de ellos dos. Siempre habían creído que Gu Beichen y Liu Ruyan eran la pareja perfecta. Él, talentoso. Ella, hermosa. Una combinación ideal. En cuanto a mí, solo era el tercero en discordia, que apareció después de que ellos terminaron. No era digno de Liu Ruyan, ni podía compararme con Gu Beichen. Antes, me preocupaba demasiado por Liu Ruyan, y no quería que se sintiera incómoda con sus amigos. Por eso, soportaba sus burlas y humillaciones. Incluso trataba de agradarles, pero eso solo llevó a más burlas y maldad. Los prejuicios de las personas son como montañas. No importa cuánto te esfuerces, no puedes moverlas. Ahora, elegí ignorarlos. Busqué un rincón y me senté. Lo que los demás pensaran era problema de ellos. No dejaría que cosas insignificantes me desgastaran por dentro. He Qiang, ¿por qué te sientas tan lejos? Llegaste tarde. No vas a brindar y disculparte con el cumpleañero. Levanté la mirada y respondí con frialdad, no quiero beber. Siempre había cedido ante ella. Una pequeña resistencia mía hería su orgullo. Se quedó atónita, y me gritó, ¿qué tonterías estás haciendo ahora? A un lado, Gu Beichen sonrió ampliamente. Tiró suavemente del brazo de Liu Ruyan. Y dijo con suavidad, no importa, no importa. Si Qin no quiere beber, no lo hará. No importa. Finalmente, Liu Ruyan se calmó. Se volvió hacia Gu Beichen y comenzó a hablar con entusiasmo. Ambos reían y conversaban, mientras los demás los miraban como si fueran una pareja ideal. Desde la distancia, yo me sentía fuera de lugar. El ambiente estaba muy animado, y todos parecían ignorarme deliberadamente. Después de que Gu Beichen terminó de comer sus fideos, Liu Ruyan tomó una servileta y limpió suavemente la comisura de sus labios. Ese gesto tan tierno, hacía que pareciera su banquete de bodas. Ella, la novia, y Gu Beichen, el novio, 2 años de relación en la universidad, más 5 años de matrimonio, 7 años en total, y nunca había visto este lado tan tierno de ella, tan dulce y femenina. Beichen, sé que estás feliz, pero deberías beber menos. Si te emborrachas, nadie tendrá tiempo de llevarte a casa hoy. Eso no nos incumbe, gritaron algunos amigos en broma. Liu Ruyan sonrió y respondió, si ustedes no lo llevan, está bien. Yo me encargo. Hoy estoy feliz. Beichen puede beber todo lo que quiera. Yo lo llevaré a casa. Al escuchar esto, mi mano, que sostenía los palilos, se detuvo. No pude evitar sentir una amargura en mi corazón. Pero no pude hacer nada. Si Liu Ruyan iba a llevar a Gu Beichen a casa, seguramente no regresaría a casa esta noche. Mañana, probablemente iría directamente a la oficina. Entonces, ¿cuándo tendría la oportunidad de hablar con ella sobre el acuerdo de divorcio cara-a-cara? Pensando en esto, mi rostro se oscureció notablemente. Gu Beichen, al notar mi expresión, obviamente no perdió la oportunidad de burlarse de mí. Ruyan, quizás mejor olvídalo. Tu esposo seguramente no estará de acuerdo. El rostro de Liu Ruyan mostró un atisbo de sorpresa. Luego, se giró nerviosa para mirarme, como si hubiera olvidado que yo estaba presente. He Qiang, no pienses demasiado. Hoy es el cumpleaños de Beichen. Si viví mucho, lo llevaré a casa. Como su mejor amiga, es lo correcto. Qué ridículo. Como su mejor amiga, es lo correcto. Entonces, ¿qué hay de antes? Yo, como su esposo, bebí hasta vomitar sangre por cerrar un negocio, y terminé en el hospital. Ella ni se molestó en preocuparse por mí. Lame para decirle, y lo único que recibí fueron reproches y una lamada colgada. Es tarde y solo sabes beber. No puedes trabajar decentemente por un día. Déjame dormir. Si eso era amor, ¿cómo podía no importarle? Gu Beichen, al ver que no decía nada, sonrió ligeramente, con una expresión desafiante. Qin, todavía estás molesto por esa reliquia antigua. Solo fue un regalo de cumpleaños.
Al escuchar esto, el rostro de Liu Ruyan se oscureció. Ahora estaba impaciente, solo por algo tan insignificante. Qiang, puedes ser tan mezquino, esa reliquia es un tesoro nacional. Donarla al país es lo que debemos hacer. Si encuentras una subasta similar, te compraré una para ti. De acuerdo, no sabes hacer otra cosa que armar líos. Cuando terminó de hablar, todos me miraron con desprecio, como si fuera un bufón. Ni siquiera me molesté en enfadarme. Solo pensaba en cómo hacer que Liu Ruyan firme el acuerdo de divorcio. Fue Albano. Dicho esto, mi di la vuelta y camino hacia Albano. Gu Beichen, viendo esto, parecía pensar que estaba huyendo derrotado. Con actitud de ganador, murmuró a Liu Ruyan. Ruyan, ¿qué hacemos? Parece que quien realmente está molesto por esto. Deberías intentar calmarlo. No vale la pena que discutan por algo tan trivial. Convencerlo, no tengo ganas. De todas formas, él volverá solo. Si voy a convencerlo por algo tan trivial, no se volverá aún más arrogante después. Ella se creía superior y capaz de controlarme. Tal vez antes era cierto que yo era humilde. Después de lavarme la cara con agua fría en el baño, volví al salón privado. Apenas lek a la puerta, escuché risas provenientes de adentro. Ruyan, ¿qué tipo de esposo encontraste? Esta canoye sin dinero. Solo tiene altura, pero su cabeza está vacía. Así es. Además, tiene un temperamento como el de una mujer. Yo diría que, Tuye Beichen hacen la mayor pareja. Se burlaban de mí sin reparos. Liu Ruyan no hizo el menor intento de defenderme, permitiendo que me despreciaran de todas las formas posibles. Gu Beichen, todo esto es culpa tuya. Insististe en romper con ella antes. Solo porque ibas a estudiar al extranjero. ¿Acaso no es posible mantener una relación a distancia? Quisiste que Ruyan lorara frente a tu casa por tanto tiempo, sin lograr que cambiaras de opinión. Si no hubieras hecho eso, ¿cómo habría terminado Ruyan conformándose con casarse con alguien como He Qiang? Ahora que has vuelto, ¿por qué no retomas la responsabilidad que dejaste? Sí, exactamente, Gu Beichen. Deberías hacerte cargo de Ruyan. Qué gracioso, un grupo de amigos sugiriendo abiertamente que Gu Beichen si el amante. Ridículo, Liu Ruyan, incapaz de obtener lo que quería, se conformó conmigo como segunda opción. Desde el principio hasta el final, no fui más que un repuesto. Con el ambiente adecuado preparado por sus amigos, Gu Beichen también adoptó un tono más romántico. Ruyan, en el pasado, estuve equivocado. Temía que una relación a distancia te hiciera sufrir. Por eso, yo he regresado esta vez para empezar de nuevo. Ruyan, si no fuera por He Qiang, me habrías elegido a mí, ¿verdad? Liu Ruyan no respondió, simplemente miró a Gu Beichen con ojos brillantes. Después de un momento, asintió con la cabeza, con la voz entrecortada dijo, sí, justo en ese momento, cuando Liu Ruyan aceptó, Gu Beichen se inclinó para besar sus labios. En ese instante, sentí una extraña calma. Por suerte salí a tiempo. De lo contrario, ¿cómo habría visto esta escena tan interesante? Justo estaba preocupado por no tener pruebas de infidelidad. Esto es como que te pasen una almohada cuando tienes sueño. Perfecto, ya. La gente alrededor vitoreaba. Guardé mi teléfono en el bolsillo, pero no detuve la grabación. El micrófono seguía funcionando para capturar el audio. Empujé la puerta y entré. El bullicioso salón privado se sumió en un silencio absoluto. Todos me miraban. Sus expresiones eran complejas, y sus ojos alternaban entre Gu Beichen, Liu Ruyan y yo. Algunos de los que estaban cerca ya habían adoptado posturas defensivas, temiendo que perdiera los estribos y me lanzara a golpes. Tengo que admitir que los amigos de ellos eran bastante leales. Liu Ruyan, completamente nerviosa, empujó a Gu Beichen. Se levantó y me miró, mientras intentaba explicarse. Oryo Hachiami, He Qiang, no es lo que Chris. Escuchen, puedo explicarlo. Ella había estado besándose apasionadamente con Gu Beichen, y su rostro estaba tenido de un rubor de deseo. Pero ya no tenía ganas de escuchar explicaciones. Después de todo, las pruebas de infidelidad ya estaban en mis manos. Dado que Liu Ruyan había ignorado el acuerdo de divorcio, y no había oportunidad de discutirlo en persona, procedería con un divorcio legal. Estoy seguro de que ahora mi abogado no dirá que las pruebas que proporcionan son insuficientes. Saqué del bolso el acuerdo de divorcio que había preparado hace tiempo. Y lo coloqué frente a Liu Ruyan. Le pasé la pluma. ¿Sabes qué, Gu Beichen? Te daré un regalo de cumpleaños. Venir con las manos vacías no está bien. Firma akui, Liu Ruyan, ¿no quieres darle a Gu Beichen una identidad legítima? Todos quedaron atónitos. Gu Beichen miró el acuerdo de divorcio frente a Liu Ruyan, y una leve sonrisa apareció en su rostro. Aunque sus ojos vacilaron, no dijo nada. El rostro de Liu Ruyan cambió constantemente. Y me gritó furiosa, He Qiang, ¿qué significa esto? Pasé al final del acuerdo de divorcio, señalando el lugar donde debía firmar. Y dije con una sonrisa, ¿qué opinas de mi regalo de cumpleaños?
Felicidades por adelantado, por reconciliarse, y convertirse en una feliz pareja. Liu Ruyan, no quieres darle este regalo, desde el uniforme escolar hasta el vestido de novia, 7 años en total, soporté estos días durante 7 años. En este momento, finalmente me liberé por completo, dejando escapar un suspiro profundo. He Qiang, eres un idiota. Liu Ruyan estaba completamente furiosa, ya no le importaba mantener las apariencias. Con los ojos rojos, levantó la mano como una loca, dispuesta a abuchearme. Mido 1.86 metros de altura, así que agarré su mano derecha en el aire. Y dije palabra por palabra, no me pongas una mano encima. Firma de una vez, ella rechinaba los dientes, llena de furia en los ojos. Porque, te dije que fue un malentendido. Porque no quieres escuchar mi explicación. Solté una risa fría, apartando su mano. No quiero escuchar tus explicaciones. Tengo ojos, lo vi todo. Aún intentas justificar tu comportamiento, con tanta gente acui. Hacen esto, que no habrán hecho cuando no estoy mirando. Siempre usas el divorcio como amenaza. ¿No es para estar con él? Pues adelante, hoy seré el bueno de la película. Les concedo el deseo. De repente, los insultos de los demás llenaron el lugar. Los ignoré por completo. Señalé el acuerdo de divorcio en la mesa. Liu Ruyan respiraba profundamente. Su pecho subía y bajaba. Apretó los puños. Y me miró con odio. Luego se rió fríamente. Muy bien. Si quieres divorcio, te lo daré. He Qiang, no te arrepientas. Dicho esto, Liu Ruyan tomó la pluma de la mesa. Y rápidamente firmó su nombre en el acuerdo de divorcio. Ni siquiera miró el contenido. Me alegré por dentro. El contenido del acuerdo era, para mí, el más beneficioso. A la vez, también el más complicado. Tenía un acuerdo prenupcial con Liu Ruyan. Esto resultó en que compartiéramos pocos bienes en el matrimonio. Su familia temía que intentara tomar parte del grupo Liu, así que lo establecieron. El abogado sugirió usar el acuerdo de divorcio y las pruebas para negociar con Liu Ruyan. Después de todo, nuestras condiciones eran muy desiguales. Aunque Liu Ruyan fue infiel con su poder financiero, exigir que saliera sin nada sería un sueño imposible. Solo podíamos buscar un acuerdo intermedio. Pero no esperaba que Liu Ruyan firmara sin mirar. Ni siquiera pensé en los bienes materiales al principio. Solo quería divorciarme rápidamente. Pero el abogado dijo que eso no funcionaría. Ahora parece que hasta el cielo me está ayudando. Guardé el acuerdo de divorcio. Y lancé una mirada a Liu Ruyan. Le dije a Gu Beichen, es todo tuyo. Dicho esto, me marché a grandes pasos. Al llegar a casa, envié el acuerdo al abogado. Y dormí profundamente esa noche. A la mañana siguiente, mientras me preparaba, escuché abrirse la puerta. Era Liu Ruyan. Me acerqué. Cuando me vio, rió con frialdad. Antes de que hablara, me adelante. Perfecto, ni te cuides los zapatos. Ya abrió el registro civil. Vamos a divorciarnos. Habló con indiferencia. Liu Ruyan quedó atónita. Pasó un rato antes de reaccionar. Me miró, no vine a casa por una noche. Y ahora me dices que nos divorciemos. Miré su rostro cansado. Y asentí. ¿Qué más esperabas? Seguir prolongándolo. Ella vaciló. No sé qué pensó, pero recuperó su actitud arrogante. De acuerdo. Vamos. No hablamos en el camino. En el registro civil. Tomamos un número y esperamos. Saqué los documentos. Y pregunté, ¿tienes alguna objeción sobre la distribución de bienes? Liu Ruyan revisó el acuerdo que había firmado impulsivamente la noche anterior. Se rió con sarcasmo. Solo 30 millones. Pensé que pedirías más. ¿Querías mis acciones de Liu Corp? Después de leerlo, tomó su teléfono móvil. Y me transfirió el dinero directamente. 30 millones. Ya está transferido. No pude evitar sentirme feliz. Pero al ver su expresión orgullosa, no pude evitar sentirme sin palabras. Sacudí la cabeza, y esperé en silencio mi turno. Sin embargo, no esperaba que mi actitud se interpretara por Liu Ruyan como un juego para provocarla. 30 millones fue el máximo beneficio logrado por los esfuerzos del abogado. En cuanto a otras propiedades, no tienen que ver conmigo. Aunque Liu Ruyan fuera infiel, esas propiedades no me pertenecerían. Esas propiedades estaban fuera de su nombre, o estaban protegidas por el acuerdo prenupcial. Muy pronto, terminó el trámite del divorcio. Con el documento en mano, respiré profundamente. Ahora suspiras. ¿Dónde estabas antes? El comentario sarcástico de Liu Ruyan legó. Con una risa fría, salió con altivez en sus tachones. Como un pavo real orgulloso. A veces, la incomodidad hace que uno ría. Respiré profundamente. Finalmente tranquilo. Pero para ella, era un suspiro. Por suerte, se fue rápido. De lo contrario, habría visto mi sonrisa. Tomé un taxi de vuelta a casa. Descubrí que Liu Ruyan no había regresado. Eso está bien. Evite el drama mientras empacaba. Rápidamente contraté un servicio de mudanza todo incluido. Recogí todas mis pertenencias. Y mi last leave. El equipo de mudanza fue eficiente. A las 1 en punto, salimos. Me mudé a mi nuevo hogar y terminé de arreglar todo antes de las 4.
Reserve un restaurante, y compré entradas para el cine por la noche. Finalmente puedo relajarme y ser yo mismo. Imagínalo, trabajar en horario regular, salir a pescar, tomar algo y charlar con amigos. Tal vez incluso un masaje ocasional. No es una vida feliz. Pensando en el pasado, mi vida giraba completamente alrededor de Liu Ruyan. Ella era el centro. Yo giraba a su alrededor sin parar, consumiendo a mí mismo por ella, viviendo en constante ansiedad. Qué ridículo. Antes de estar con ella, yo no era así. El amor debería ser solo un adorno en la vida, no algo que te arrastre al abismo. Al fin entendí, si algo no es bueno, déjalo ir. Además de esta vida, ¿qué más es imprescindible? El amor. Si se pierde, no es el fin del mundo. Mirando los 30 millones en mi cuenta, enviados por Liu Ruyan. Es una suma con 8 ceros. 8. Para la señorita Liu, es apenas una cifra menor. Pero esos 30 millones llegaron al punto máximo de lo razonable para mí. Estoy más que satisfecho. Sin Liu Ruyan, disfruté 3 meses maravillosos. Trabajé a tiempo regular, luncha haciendo horas extras. Los días libres los pasé pescando, jugando bilar, o nadando y haciendo ejercicio. No es una exageración decir que no solo mis amigos lo notaron. Yo mismo sentí mi resplandor. Mientras no sonrí demasiado, ni siquiera se notan las líneas finas. Con casi 30 años, parecía tan joven y lleno de energía. Como un universitario, una noche, estaba con amigos preparando para ir a jugar badminton. Aún no habíamos salido, cuando mi amigo recibió una tarea de último momento. Tuvo que irse temprano para explicarle a su esposa. Yo, solo, comencé a pasear sin rumbo por el parque. De repente, una voz femenina me llamó.